Bueno, entonces habíamos quedado que Mendel cruza líneas parentales, ¿sí? Líneas parentales, que son líneas puras, ¿sí? Línea amarilla por línea verde, ¿sí? A ver, si cruza siempre línea amarilla por línea amarilla, líneas puras, obtiene descendencia línea amarilla, ¿sí? O sea, plantas con semillas amarillas. Si cruza plantas, ¿sí? Líneas puras con semillas verdes entre sí, obtiene plantas con semillas verdes. Ahora, ¿qué pasa si cruza, ¿sí? Una línea pura de semillas amarillas con una línea pura de semillas verdes? Obtiene siempre, ¿sí? Plantas con semillas amarillas, ¿sí? La filial 1 se llama. Obtiene siempre plantas con semillas amarillas. Mendel le llamó la atención, ¿sí? Porque no podía ser que desapareciera así como así un factor, un carácter, un gen, lo que se va a llamar después gen. Entonces lo que hace es cruzar esas plantas de filial 1, esas plantas que obtuvo, que todas tenían semillas amarillas, pero que provenían de la cruza de una planta con semilla amarilla y una planta con semillas verdes, ¿sí? Entonces, cruza esas plantas entre sí de la filial 1 y obtiene que por cada 3 plantas que hay con semillas amarillas, hay una con plantas con semillas verdes, ¿sí? Bien, entonces hay un 75% de probabilidades de encontrar plantas con semillas amarillas cuando se cruzan plantas, ¿sí? Plantas de la filial 1. Bien, entonces reaparece, ¿sí? Porque hay un 25% de probabilidad de encontrar plantas con semillas verdes. Reaparece ese carácter, ese gen que se le va a decir después, ese factor que le llamaba él, de recesivo, ¿sí? Aparece, reaparece, no es que se fumó, no es que desapareció, ¿bien? Tenía razón Mendel, no había posibilidades de que sucediera eso, ¿sí? Bien, entonces, más tarde, en el siglo XX, ¿sí? Le dan ese nombre de gen, que es una secuencia de ADN, ¿sí? Es una porción de ADN que codifica para una característica específica, en este caso para el color de las semillas, ¿sí? Eso es un gen, es una porción, un fragmento de ADN, ¿sí? Que codifica para una característica específica, ¿bien? ¿Sí? Puede haber genes que codifiquen para el color de ojos, genes que codifiquen para la forma de la nariz, ¿bien? Para una característica específica. A su vez, ese gen puede tener diferentes formas, en realidad, diferentes posibilidades de expresarse, ¿sí? Diferentes posibilidades de verlo después en el fenotipo, ¿sí? Por eso hay personas con ojos claros, personas con ojos oscuros, personas con pelo castaño, personas con pelo rubio, personas con pelo morocho, ¿sí? Y así podemos nombrar todas las características con las diferentes posibilidades que hay, ¿sí? ¿Y cómo le llamaron a eso? ¿Sí? ¿Cómo le llamaron? Le llamaron alelo, ¿sí? Entonces, un gen puede tener más de un alelo, más de una posibilidad, ¿sí? Lleva la misma información, ¿sí? Lo que decíamos con el cromosoma homólogo, lleva la misma información para la característica X en particular, ¿bien? Pero pueden tener diferentes posibilidades, ¿sí? Esos genes están en los cromosomas homólogos, esos alelos están en los cromosomas homólogos, ¿sí? Entonces, a eso era que uno hablaba de los cromosomas homólogos, que tienen llevan, ¿sí? La información que va a ser para las mismas características, pero puede ser de distintas maneras, ¿sí? Distintas posibilidades de ese gen, son los alelos. ¿Bien? En este caso, ¿sí? Para las semillas verdes y amarillas, entonces ese gen que lleva la información, ¿sí? Esa porción del ADN que lleva la información para codificar o para expresar el color de las semillas, tiene dos posibilidades, es decir, dos alelos.
el alelo amarillo y el alelo verde. ¿Bien? Uno va a estar en uno de los cromosomas homólogos y el otro va a estar en el otro cromosoma homólogo. ¿Sí? Uno va a venir de un progenitor y el otro va a venir del otro progenitor. Esos alelos pueden ser iguales, es decir, puede ser amarillo y amarillo, verde, verde, o puede ser amarillo y verde. ¿Sí? Eso para todas las características fenotípicas que podemos llegar a observar. ¿Bien? Hay otros estilos de herencia que no vienen al caso ahora, que es codominancia, por ejemplo. ¿Sí? Es cuando dos alelos, ¿sí? O cuando dos formas, ¿sí? O cuando varios genes en realidad participan para la expresión de una característica. Bien, la codominancia, ¿sí? Se tiene que dar ciertas condiciones en los alelos de varios genes para que se exprese una característica, ¿sí? Pero eso es otro tema. Ahora focalicémonos en esto, en que los genes, esas porciones de ADN, pueden tener diferentes formas, diferentes posibilidades de expresión y se le llama alelo. El lugar que ocupa ese gen en un cromosoma se llama locus, ¿sí? Justamente es en el entrecruzamiento de la meiosis o en el crossing over, ¿sí? Lo que se llama como crossing over, ¿sí? Justamente es el intercambio de material genético para un mismo locus, ¿sí? Entonces, esa porción de ADN, ese gen que estaba ubicado en esta partecita de ese cromosoma, se intercambia, ¿sí? Con el gen, ¿sí? Con esa porción de ADN del otro cromosoma, ¿bien? Que codificaban para la misma característica, pero que tenían diferentes formas o no, o diferentes posibilidades o no. O sea, a lo mejor no tuvo ni sentido cambiarlo en la meiosis, pero no importa, ¿sí? Se cambian esos locus, ¿sí? Esos genes que estaban en ese locus, en ese lugar del cromosoma. Bien, entonces, aquellos individuos, ¿sí? Aquellos individuos que tienen los mismos alelos para el gen, se les llaman homocigotas. Homocigotas. Homo es iguales, ¿sí? Homos es iguales. Bien. Esos homocigotas se pueden dividir en dos. En dominantes y se pueden dividir en recesivos. Dominantes y en recesivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que había un carácter o un factor que dominaba o prevalecía sobre el otro en la descendencia? ¿Sí? ¿Qué quería decir esto? Que se expresaba aún cuando el otro factor estaba y no se expresaba, ¿sí? En la filial 1 eran todas plantas con semillas amarillas y sin embargo el factor, ¿sí? El alelo, para decirlo bien con su nombre, el alelo verde estaba presente, pero no se expresaba en la filial 1. ¿Bien? Entonces, homocigota dominante, ¿sí? Este concepto de homocigota dominante o recesivo, ¿dónde lo ven? ¿Dónde lo encuentran? En la filial 2, ¿sí? Cuando cruzan plantas de la filial 1 con la planta de la filial 1, ¿sí? Y obtienen plantas con semillas verdes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que para que se exprese ese carácter recesivo, ¿sí? Ambos cromosomas homólogos tienen que tener el mismo alelo, el alelo para el color verde. Los dos cromosomas, el cromosoma que proviene del polen y el cromosoma que proviene del óvulo, tienen que tener el alelo para el color verde. ¿Sí? Si uno de ellos dos tiene el alelo del color amarillo, no se va a expresar el verde, se va a expresar el amarillo porque es dominante. Entonces, homocigota recesivo quiere decir que tiene que tener los dos alelos, ¿sí? Los dos alelos iguales. Esto sucede muchísimo, ¿sí? En el color de ojos, ¿bien?
¿sí? Que por ahí decimos, oh, pero a ver, si están los abuelos con el color de ojos, ¿sí? Y lo vemos en la descendencia no intermedia, sino en la próxima, ¿sí? En la próxima, uno de los nietos sale con el color claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese seguramente tiene los dos alelos para el color claro, y por eso se expresa, ¿sí? Bien. Y el dominante, ¿sí? Es aquel que va a tener ambos alelos de la característica o el fenotipo, digo, de la característica o el genotipo, perdón, dominante, ¿sí? Va a tener los dos alelos dominantes, ¿sí? En este caso van a ser los dos alelos amarillos. Y hay otro concepto, ¿sí? Que es el heterocigota. Heterocigota. Él quería decir hetero. Hetero es distinto, ¿sí? Heterocigota. Bien. Heterocigota. Hetero es distinto, ¿bien? Entonces, quiere decir que va a tener en un cromosoma homólogo el alelo dominante y en el otro cromosoma homólogo va a tener el alelo recesivo, ¿sí? Para poder estudiar esto, para poder seguir infiriendo, seguir sacando conclusiones, ¿sí? Seguir haciendo estudios sin cruzar plantas, ¿sí? Para hacer estudios más teóricos, se les dio una simbología, ¿sí? Se les asignó un símbolo al alelo dominante y un símbolo al alelo recesivo. ¿Cuál es el símbolo? Una letra, ¿sí? Que sea mayúscula para el alelo dominante y minúscula para el alelo recesivo, ¿sí? Al alelo dominante, entonces, se le asignó una mayúscula. Alelo dominante. Y al recesivo se le asignó una letra minúscula. ¿Bien? Entonces, ¿sí? Para poder escribir un homocigota recesivo se escribe así. Las dos letras en minúsculas, ¿sí? Esto quiere decir que este proviene de un cromosoma homólogo y este del otro cromosoma homólogo, ¿sí? Un alelo recesivo y el otro alelo recesivo. Cuando sea así el organismo, ahí recién va a expresar esa característica fenotípica, porque es recesiva, ¿sí? Si está presente el dominante, no se va a expresar. Entonces, el homocigota dominante se expresa con dos letras mayúsculas. Una proveniente de un cromosoma homólogo y la otra proveniente del otro cromosoma homólogo. Pero, como es dominante, en el heterocigota, que se expresa con una letra mayúscula y una minúscula, esto quiere decir que uno de los cromosomas homólogos tiene el alelo dominante y el otro cromosoma homólogo tiene el alelo recesivo, ¿sí? Se va a expresar este alelo, el dominante. ¿Lo va a tener el recesivo? Sí, lo va a tener el recesivo. ¿Bien? Por eso muchas veces se preguntan, pero si mi mamá y mi papá tienen los ojos oscuros, ¿por qué yo tengo los ojos claros? Porque ambos progenitores son heterocigotas para esa característica, ¿sí? Ambos progenitores tienen en su genoma, en su genotipo para esa característica, ¿sí? Un alelo recesivo. Tienen el alelo dominante para el color oscuro, por eso sus papás tienen los ojos de color oscuro, pero tienen en su genoma, en su contenido genético, en su material genético, ¿sí? Un alelo recesivo. Entonces, cuando se juntan, se fusionan el espermatozoide y el óvulo, ¿sí? Justo esos cromosomas que se van a encontrar, esos cromosomas homólogos, ese que proviene del espermatozoide, ese que proviene del óvulo, que tienen el gen para el color de ojo, justo se encuentran, ¿sí? Y ambos tienen el alelo recesivo. Entonces, en esa descendencia
se observa el color de ojos claros, aun cuando sus progenitores tienen el color de ojos oscuro. ¿Bien? Porque eran heterocigotas. Y justo, coincidió justo, pero tienen un 25% de probabilidades, ¿sí? Hay un 75% de probabilidades de que la descendencia, que los hijos de esas dos personas tengan los ojos oscuros. Pero hay un 25% de posibilidades, es ínfima, es mínima, pero existe, que tengan los ojos de color claro. ¿Qué quiere decir esto? Que abuelos o bisabuelos, ¿sí?, tenían el color de ojos claros y por eso le dieron la característica a sus padres, ¿sí? Y por eso esa descendencia, esa posible descendencia, se saltea una generación, se dice, se saltea una generación y esa descendencia tiene los ojos de color claro y no sus padres. ¿Bien? Entonces, hay un concepto más, ¿sí? Es el genotipo.